Algunas cositas antes de arrancar. Primero, agradecer a todos los que nos están acompañando, al Fidel por prestarnos al local en su 62 aniversario que se están cumpliendo estos días. Y bueno, como decía, especialmente a Estefanía y a Mauricio y a las compañeras de lenguaje de señas por estar con nosotros. Antes de arrancar, recibimos saludos y excusas por no poder participar por diferentes actividades de Óscar Andrade, de Ricardo Ehrlich, que no puede estar presente, pero que por suerte tenemos a Álvaro García, el responsable de la comisión de programa, acompañándonos, y también de Carolina Cose, que fue invitada y que nos transmitió su interés por la temática y por poder acompañarnos en próximas instancias de este ciclo que hoy empezamos medio a las apuradas para que no se nos montara con el Mundial, pero que, ahí está llegando Silvia Nane, adelante, pero que bueno, que es parte del plan de la Comisión de Programa del Partido, que tiene entre sus objetivos ser un actor relevante en generar algunas condiciones para el debate programático en los diferentes espacios de inserción social y política que tienen nuestros militantes. Para los comunistas uruguayos, el estudio, la reflexión y la elaboración programática son parte esencial de la construcción partidaria, en la definición de su línea política y en los aportes al programa del Movimiento Popular en general y del Frente Amplio particular. Históricamente el PSU ha recurrido a los mejores mujeres y hombres de nuestra sociedad en diferentes ámbitos, científico, sindical, cultural, deportivo y social, para junto a ellos y a las organizaciones populares organizar y elaborar una línea política y una propuesta de desarrollo que permita que en Uruguay cada individuo pueda ser cada vez más libre y pleno, que los derechos humanos no sean solo letra muerta, sino que sean parte cotidiana de la vida de todos. Parte de esos objetivos de recurrir a nuestros mejores mujeres y hombres es lo que buscamos con el ciclo que empezamos hoy. Hemos convocado y vamos a convocar a técnicos de diferentes ámbitos, a especialistas de diferentes ámbitos, que han dedicado su vida al estudio de la estructura económica de nuestro país, sus fortalezas, debilidades y posibilidades de desarrollo. Queremos escuchar, debatir, coincidir y discrepar con compañeros con los que coincidimos en nuestro anhelo de una sociedad más igualitaria, con más desarrollo y más posibilidades. Mucho se avanzó en el periodo de 15 años que gobernó el Frente Amplio, como ningún periodo histórico desde el primer vallismo, y son innegables las virtudes y aciertos de nuestros gobiernos. Pero, siguiendo lo que decía Óscar Andrade en el acto aniversario del partido, nos estamos preguntando, ¿fuimos capaces de llevar nuestras políticas hasta la frontera de lo posible? ¿Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance en temas estructurales, como la falta de vivienda, los niveles salariales, la distribución de la riqueza, la pobreza infantil? La elaboración y síntesis programática es una de las señas de identidad del Frente Amplio. El PSU se ha propuesto ser un actor relevante en la discusión sobre política económica y trasladar a los diferentes espacios de discusión ideas y propuestas que permitan avanzar en la construcción de una sociedad democrática avanzada, superadora del actual y desigual modelo de desarrollo. Ideas y propuestas que deberán ser rigurosamente elaboradas y valoradas, tanto del punto de vista político como técnico. Hay otra forma de pensar el mundo y la economía. Es mentira que no hay otras opciones o que quienes no adherimos a una perspectiva neoclásica o marginalista estamos desactualizados. Nos proponemos desafiar esa idea. Debemos combatir el sentido común instalado de que quienes tenemos determinadas concepciones ideológicas estamos asignados a algunos roles y a otros no. Parafraseando la opinión de algún compañero en estos días, decimos que los comunistas sí queremos ser parte de la construcción de la política y la gestión económica de un futuro gobierno frente amplista. La pobreza y la desigualdad en Uruguay es un tema relevante y acuciante. Mucho se avanzó durante los 15 años de gobierno del FA y mucho se retrocedió en estos 2 años y medio de ajuste de derecha. Es necesario un plan radical para combatirla. Y por lo tanto, para entender un poquito más de este tema y relacionarlos con un factor clave en su evolución, como es el mercado de trabajo, es que hoy tenemos la posibilidad de escuchar a 2 compañeros especialistas y que para nosotros es una alegría contar con ellos hoy, como Estefanía y Mauricio. Así que bienvenidos a todos.
Voy a hacer una pequeña presentación de Estefanía y de Mauricio. La idea es que ellos expongan cada uno durante 20 minutos y después abrir una ronda de intercambio o de preguntas. Hay unos papelitos acá para los que quieran hacer alguna consulta o algún aporte. Bueno, acá a mi izquierda tengo a Estefanía Galván. Estefanía es licenciada en Economía, tiene una maestría y un doctorado en la Universidad Aix-Marsella, no sé si está bien dicho. Trabaja como docente e investigadora en el Instituto de Economía de la Facultad de Economía de la Universidad de la República y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI. Ha trabajado o trabaja en los temas de economía laboral, género y políticas públicas. Anteriormente se trabajó en el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, CIEDUR. Es, al igual que Mauricio, ex militante del glorioso CCEA y participa de la unidad temática de economía del Frente Amplio. Mauricio, que lo tengo acá a mi derecha, también es licenciado de Economía por la Universidad de la República, tiene una maestría en la Escuela de Economía de París y está en proceso de obtener su doctorado también en la Escuela de Economía de París bajo la tutoría de Tomás Piketty. Es docente, investigador en el Instituto de Economía, trabaja principalmente en el tema de distribución del ingreso y tributación. Anteriormente trabajó en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y fue asistente académico del rector Rodrigo Arocena durante 2010 y 2014. Así que bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos, nos acaba de arribar Pablo Ferrer y coordinador de inversiones de la Intendencia de Montevideo. Reitero, la idea es escucharlos a ellos y después intercambiar un poquito. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación y obviamente por la invitación a participar. Buenas tardes a todos y todas. Yo, voy a poner acá el tiempo para no excederme de los 20 minutos. Voy a hablar esencialmente de desigualdad. Evidentemente, el tema de desigualdad es un tema que se conecta con todos los otros temas que tienen que ver con la elaboración programática del Frente Amplio, en particular en economía, pero no solo, ¿sí? Como saben, la desigualdad es un fenómeno social y económico muy complejo. Acá me voy a enfocar, digamos, en algunas pocas dimensiones que son muy relevantes, como la desigualdad de ingresos y la desigualdad patrimonial, para pensar algunas cuestiones sobre el programa que me parece que son relevantes y que algunas de ellas están recogidas en un documento que elaboramos con Andrea Vigorito para la Unidad Temática de Economía hace poco tiempo. Voy a empezar, y yendo directo al grano, digamos, para no desperdiciar el tiempo valioso de todos ustedes, con un par de cosas sobre evaluación, digamos, de lo que sucedió en estos 15 años de gobierno del Frente, no como un ejercicio, digamos, intelectual solamente, sino porque me parece que es clave para pensar el programa del Frente, para aprender de lo que hicimos, de los aciertos, de los errores. Ahí hay muchísima información, muchísima experiencia que es demasiado rica como para desperdiciarla y me parece que es muy importante que la tengamos como en común. No voy a decir nada que sea demasiado novedoso, esto todos ustedes y todas ustedes ya lo saben de sobra, pero tal vez sirva como el orden que propongo para conversarlo. Lo primero que hay que decir es que, y esto también lo saben de sobra, es que la desigualdad en Uruguay cayó durante el gobierno del Frente Amplio dramáticamente, ¿sí? La caída de la desigualdad que operó entre 2008, 2009 y 2012 o 2013 fue una caída espectacular. Es difícil encontrar el adjetivo adecuado para describir esa caída de la desigualdad. Ustedes saben que la desigualdad venía en franco ascenso desde por lo menos la mitad de la década del 90. Es impresionante porque creció la desigualdad cuando la economía crecía en los 90, cuando la economía entró en recesión y después en crisis, la desigualdad siguió creciendo, y cuando la economía rebotó allá por 2004, 2005, la desigualdad siguió creciendo, ¿sí? Fue recién en 2008, aproximadamente, cuando, de la mano de un crecimiento económico vigoroso por una parte, pero por otro lado, de la mano de un conjunto de políticas públicas que estaban deliberadamente orientadas a la reducción de la desigualdad, que la desigualdad cayó y cayó fuertemente, ¿sí? Ahora voy a referirme a las políticas, pero primero para entender de qué estamos hablando. El índice de Gini, ese índice famoso que se utiliza para medir la desigualdad, que va entre 0 y 1, 0 cuando hay perfecta igualdad, 1 cuando hay perfecta desigualdad, cayó entre esos años 0,07 puntos. Esto puede no decirles nada, porque en realidad es muy poco informativo en tanto número, pero es bueno pensar como esa caída en relación a la distancia que nos separaba de los países más igualitarios del mundo. Evidentemente no hay ningún país con un índice de Gini 0, no hay ningún país que sea perfectamente igualitario. Nosotros estamos en un índice de Gini de 0,45, los países más igualitarios del mundo
andan en el torno de 0,25, 0,30. Eso quiere decir que esa caída de 0,07 puntos del Gini implicó que Uruguay recorrió en 5 años aproximadamente entre un tercio y la mitad de la distancia que lo separaba de los países más igualitarios del mundo, ¿sí? Es una caída que es espectacular, sobre todo por el periodo de tiempo tan reducido en el que se verificó. Eso, digamos, compañeros, no pasa. O sea, eso no... yo me paso todo el día mirando series de desigualdad de países en todas partes. Es algo rarísimo. Fue excepcional lo que logró Uruguay en esos poquitos años, ¿sí? Una forma más intuitiva de verlo es pensar en lugar con el Gini, que es rarísimo, es pensar con el ratio de deciles, que es esencialmente comparar el decil más rico contra el decil más pobre, o sea, el 10% de más ingresos contra el 10% de menos ingresos, comparar los promedios y ver qué da. Y ahí lo que se ve es que la desigualdad va de 18 a 1, esa relación del 10% más rico al 10% más pobre, a un 10 a 1, esencialmente, en ese periodo. De 18 a 1 a 10 a 1. Es una caída, insisto, compañeros y compañeras, es espectacular, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, esto también ya lo saben. Pasó de todo. Pasó que hubo un crecimiento económico muy vigoroso, con crecimiento de los ingresos, pero en particular con 3 grandes políticas estructurales, ¿sí? Insisto, que estaban deliberadamente orientadas a bajar la desigualdad. Esto lo digo porque es importante para lo que voy a decir después sobre el programa. Una es, evidentemente, la política salarial, los consejos de salarios, ¿sí? Y la política de salarios mínimos, que tenían como objetivo deliberado incrementar la masa salarial, pero además incrementar más rápidamente los ingresos más reducidos. Al mismo tiempo, se implementó otra política muy ambiciosa, que fue la reforma de las transferencias monetarias, el régimen nuevo de asignaciones familiares, que antes, digamos, tuvo el plan de emergencia antes, que era más enfocado a la indigencia. Este fue un plan mucho más ambicioso, que se pone en práctica también en 2008, ¿sí? Y que implicó una reestructuración completa de la forma en que transferíamos ingresos a los hogares de menos recursos, en particular los hogares con menores. Es un sistema muy potente, con muchísimo poder de fuego. Piensen que la mitad de los menores del Uruguay, si el 50% está cubierto por alguna transferencia monetaria directa por parte del Estado, ya sea tarjeta de Uruguay social o, esencialmente, este programa de asignaciones familiares, ¿sí? Segunda política. Tercera política, el IRPF, la reforma tributaria, que modera el crecimiento de los ingresos más altos. Entonces, fíjense lo que pasó. Crecieron todos los ingresos, pero crecían mucho más rápidamente los ingresos más bajos, ayudados por una política salarial y de transferencias que los hacía crecer mucho más rápido que el promedio, y al mismo tiempo moderados arriba, la cola derecha, digamos, como decimos nosotros los economistas, moderado arriba por el IRPF, que enlentecía el ritmo de crecimiento de los ingresos más altos. Entonces, fue un efecto como de pinzas que logró que en ese periodo tan breve de tiempo hubiese esa caída, insisto, espectacular de la desigualdad, ¿sí? Entonces, esto es un activo que tiene el Frente Amplio, es algo que tenemos que tener llevarlo como muchísimo orgullo, porque, insisto, incluso en el contexto latinoamericano, lo que fue un contexto de caída de la desigualdad a nivel regional, fue una caída particularmente destacable. O sea, fue de los lugares donde más cayó, más rápidamente, que tiene un perfil más espectacular. Entonces, esto hay que tenerlo presente, porque acá hay lecciones múltiples para extraer, pero la más importante sobre la que voy a volver es que para que haya una caída de la desigualdad fuerte, hay que jugar en toda la línea de frente, ¿sí? No existe una política única, exclusiva, que logre por sí misma bajar la desigualdad, por más revolucionaria que sea, ¿sí? Podemos pensar en el impuesto a la herencia más progresivo, que no va a ser suficiente. Ningún gravamen del capital por sí mismo va a poder bajar la desigualdad. Nada. Ninguna política aislada nunca jamás va a lograr un efecto de esta naturaleza. Hay que jugar en toda la línea de frente. Fíjense que lo que hizo el Frente Amplio fue montar En economía uno nunca tiene el control completo, siempre es una ilusión pensar que uno está controlando la economía, pero tiene un poco como de panel de control, ¿sí? Las palanquitas que permitían mover los ingresos de los hogares más vulnerables y al mismo tiempo moderar el crecimiento de los más ricos. Eso te da bastante control sobre cómo luce la distribución del ingreso. Eso fue lo que el Frente Amplio montó y utilizó con mucha eficacia y eficiencia en esos primeros años hasta 2013-14. Entonces, esa es la primera lección. Pero me voy a detener ahora sobre el segundo punto de la evaluación, que también es importante, y es doble, y es que ese proceso de reducción de la desigualdad se frena, ¿sí? Frena en 2013 o 14, frena tan abruptamente como empezó. Esto, digamos, era en parte por diseño. Sabíamos que las políticas desplegadas, si bien tienen un componente dinámico, no me voy a meter en cosas técnicas, pero digo, tienen una forma de seguir bajando la desigualdad cuando pasa el tiempo,
el efecto más importante es de primera ronda. O sea, se montan las políticas, baja la desigualdad, pero ese efecto se agota por diseño. O sea, no, digamos, no es que esté mal, así estaba pensado y fue lo que logró y lo logró mucho, o sea, con creces. Pero ese proceso se agota en un punto y el lentecimiento económico, sumado a que estas políticas dejan de desplegar todo su efecto redistributivo, hace que la desigualdad deje de caer, quede planchada de 2013-14 en adelante, ¿sí? Hasta ahora, que en realidad ahora empezó a subir lentamente. También para poner en contexto esa caída de 0,07 puntos, ahora con pandemia y herrerismo todo combinado, subió apenas unas décimas la desigualdad. Esa caída ahora luce como... uno entiende realmente la magnitud de esa reducción. Entonces, por un lado, frena la caída de la desigualdad, pero por otro lado hay otro fenómeno que pudimos descubrir, digamos, con el tiempo, con el acceso a nuevas fuentes de información, en particular con la información tributaria, y es que esta caída de la desigualdad se da simultáneamente con una marcada estabilidad de los ingresos del 1% de más ingresos, ¿sí? Y acá está una de las claves de por qué la desigualdad no pudimos seguirla, digamos, haciéndola caer. La desigualdad cae porque se comprimen los ingresos del 99% de la población, esencialmente. Pero en el 1% de más ingresos no logramos que su participación en el total de ingresos se redujera. Para que se hagan una idea, el 1% de más ingresos tiene algo así como el 15 o 16% de los ingresos totales. Esto equivale a lo mismo que tiene el 50% más pobre combinado, ¿sí? Son individuos, no es que uno se fije en el 1% por fetiche. Incluso como objeto de estudio, son un grupo distinto. Tienen ingresos que son mucho más altos que los del resto de la población, ¿sí? Muchísimo más altos. Digamos, si uno divide la población en 100 y compara a los individuos del percentil 55 con los del 56, son casi iguales. Si uno agarra los del 88, 89, son casi iguales. Si uno agarra los del 99 y los del 100, son completamente distintos, ¿sí? Son otro objeto de estudio. Primero porque tienen mucho más ingresos. El ingreso promedio mensual allá por 2016, que fue el último año que tuvimos, era algo así como $15.000 mensuales, ¿sí? Hay mucho más altos también. Ese es el promedio del 1%. Es mucho más alto. Y tienen otra gran diferencia, y acá está la clave de por qué no logramos que sus ingresos, digamos, se alentecieran al igual que el resto de los grupos de altos ingresos, y es porque esencialmente sus ingresos provienen del capital, ¿sí? La fuente principal de ingresos son los dividendos empresariales, esencialmente. También algunas rentas, pero esencialmente dividendos, ¿sí? Que, de vuelta, por el diseño de IRPF, no, después podemos ir a esto si quieren, pero digamos, nunca iban a verse reducidos, ¿sí? Entonces, digamos, hay que, como aprendizaje de este periodo, hay que aprender que, digamos, tenemos que convivir con que pasaron estas dos cosas al mismo tiempo. Que hubo una reducción de la desigualdad muy marcada, muy fuerte, muy vertiginosa, pero al mismo tiempo con una estabilidad impresionante de este grupo de muy altos ingresos que esencialmente percibe sus ingresos del capital, ¿sí? Esto no es nada novedoso para nadie. Esto me hace acordar aquello de Filgueira, ¿no? De la penosa reconstrucción de lo obvio, que es como lo que hacemos en ciencias sociales, como reconstruir con mucho trabajo lo que es conocido para todo el mundo, pero ahora le vamos a poner números por lo menos. Esto lo sabemos con mucha precisión, digamos. Estos individuos tienen ingresos por capital esencialmente y no logramos en ningún momento que sus ingresos, su participación en el total de ingresos se redujera, ¿sí? De hecho, incluso creció un poquito, incluso en el periodo de esta reducción de la desigualdad. Entonces, esto es una cosa que hay que tener como apuntada para pensar el programa. Entonces, con estos dos elementos arriba de la mesa, yo creo que lo más importante, en particular en este contexto que estamos ahora de una recuperación económica muy desigual, ¿sí? Que está, digamos, que no está llegando al grueso de la población y con, digamos, el errarismo esencialmente en el gobierno, hay una tentación muy grande a pensar que un programa que sea, y lo voy a decir de forma peleadora para provocar, digamos, deliberadamente, un programa que sea como de restauración frente amplista va a lograr poner de vuelta la desigualdad en caída. Esto no va a ser así, digamos. Hay muchas buenas razones por las cuales el Frente Amplio tiene que volver al gobierno, pero sepamos que si volvemos al gobierno a hacer lo mismo que estamos haciendo hasta 2019, la desigualdad no va a caer. O sea, pueden pasar muchas otras cosas muy buenas, pero la desigualdad no va a caer. Si no hacemos nada nuevo, nada distinto va a pasar, ¿sí? Porque estaba planchada hasta 2019, y eso es porque las políticas que implementamos, insisto, se agotaron. Hay que pensar en una nueva batería de políticas públicas que tengan
como objetivo deliberado la reducción de la desigualdad, porque si no, no va a caer. La desigualdad es muy difícil de bajar. Solo baja si uno la tiene entre ceja y ceja, ¿sí? Entonces hay que montar un conjunto de políticas públicas que estén, insisto, deliberadamente orientadas a su reducción. Yo acá voy a tirar, ya tengo pocos minutos, voy a decir algunas cosas nomás, como... Qué generosidad. Algunas cosas nomás como criterios generales para pensar, ¿sí? ¿Qué tipo de políticas tenemos que tener en mente si queremos efectivamente proponer a la ciudadanía un programa de gobierno que vuelva a poner la desigualdad en tendencia descendente? Lo primero como criterio general es que tenemos que ser audaces en toda la línea de frente. Esto se desprende directamente de la experiencia del propio Frente Amplio en los primeros, sobre todo los primeros 2 periodos de gobierno, pero también en el tercero. Audacia en toda la línea de frente, tener políticas que, digamos, usar todas las palancas que tenemos. O sea, la palanca salarial, la palanca de las transferencias monetarias, en la cual baja la distribución, y la palanca tributaria para moderar el crecimiento de los ingresos más altos, ¿sí? O sea, ya están montadas, tenemos los sistemas allí. Fácilmente podemos implementar reformas que permitan que la desigualdad se modere, y además, digamos, bastante rápido. Yo creo que se puede ser algo a lograr como en lo inmediato. Y creo que tenemos que combinar, ¿sí?, en el programa y en lo que hagamos, medidas de carácter incremental, es decir, medidas de carácter que utilicen los instrumentos que tenemos montados, con medidas más disruptivas, que allí habrá que elegir cuáles, pero hay que pensar, digamos, de vuelta con audacia, algunas políticas que puedan mover la aguja en un sentido distinto. Y combinar estas 2 cosas con objetivos distributivos que sean explícitos, es decir, decirle a la ciudadanía... Hay un ruido rarísimo, ¿no? Plantearle explícitamente a la ciudadanía qué tenemos en mente y qué objetivo estamos persiguiendo, y que sea un único objetivo que sea ordenador, y ahora voy a ejemplificar a qué me refiero con esto. Así que, insisto, toda la línea de frente, combinación de medidas incrementales con medidas disruptivas y objetivos distributivos explícitos. Las medidas incrementales, lo que podemos hacer, digamos, el día 2, en transferencias monetarias, ¿sí? Nosotros, yo decía, ¿no?, tenemos un sistema de transferencias monetarias que cubre a la mitad de los menores del Uruguay. Con las deducciones de hijos por IRPF, ¿sí?, tenemos otro 30% de los menores ya cubiertos. O sea, ya tenés al 80% de los menores cubiertos con alguna transferencia monetaria, directa o indirecta, por parte del Estado. Sería relativamente sencillo pensar en montar un único sistema de transferencias monetarias para todos los menores, ¿sí?, sacar las deducciones por hijo y IRPF y ponerlas como transferencias monetarias para que a todo el mundo le llegue lo mismo, que sea una especie como de transferencia universal para todos los menores, ¿sí?, sin contrapartida, que si entra como parte de lo que se graba por IRPF, tiene un efecto redistributivo inmediato, es muy fácil de administrar. Es una política que, digamos, que se puede hacer como rápidamente y con un costo fiscal que puede no ser tan elevado si los montos son los que son ahora de las asignaciones familiares. O sea, hay una forma rápida de hacer un sistema que cubra el conjunto de los menores del Uruguay y que te permite además después fácilmente como eso, mover la palanca para cambiar los niveles de ingresos que llegan a los hogares más vulnerables. En impuestos, en la imposición a los ingresos en particular, ya tenemos el IRPF montado, ¿sí? Es sencillo darle más progresividad al IRPF categoría 2, a la de trabajo, ¿sí?, como ya hicimos en 2016. Yo creo que fue una excelente reforma la de 2016, muy poco defendida, pero una reforma muy buena la que hicimos en ese momento de incrementar, digamos, las tasas y cambiar un poquito los tramos para hacer un ajuste de ingresos, pero por izquierda. Después podemos hablar de esto, pero me parece que es un tema relevante. Es fácil modificarlo. Una cosa interesante sería, nosotros tenemos un esquema dual de impuesto a la renta. ¿Sí? Hay unas tasas progresivas para trabajo y una tasa plana para ingresos por capital. ¿Sí? Esto es parte de la explicación de por qué el 1% no cayó. Sería muy sencillo, y muchos países lo hacen, unificar el sistema, tener un sistema único, donde todos los ingresos se graban al mismo conjunto de tasas progresivas, incluso sin modificarlas demasiado. Eso tendría un impacto distributivo rapidísimo, ¿sí? Sería más sencillo contablemente, impediría, o sea, uno cuando hace el sistema sencillo impide que la ilusión y la evasión tributaria ocurra, o por lo menos la hace bastante más difícil. Es una cosa muy sencilla que se puede hacer muy rápidamente y que simplificaría el sistema a la vez que le daría mayor potencial redistributivo. Y por supuesto, el impuesto al patrimonio que tenemos montado, ¿sí?, el impuesto al patrimonio de las personas físicas, que es un impuesto que en la reforma de 2007 se decidió que fuera
como muriendo, tiene un calendario de función, iba como cayendo las tasas, haciéndolas menos progresivas, hasta crear como un impuesto, que creo que es ahora la fecha final, crear como un impuesto a tasas muy bajas, que sea como solamente testimonial. Eso, digamos, no hay buenas razones para tener un impuesto a esa naturaleza. Sería muy fácil tomar el impuesto al patrimonio, volver al estado 2007, en el que tenía tasas más o menos progresivas, y que permitía recaudar más y además tener un efecto redistributivo en riqueza, que es algo que no mencioné, pero que sabemos también que la distribución patrimonial es mucho más concentrada que la distribución de los ingresos. Yo les decía hoy, ¿no? El 1% más ingresos tiene el 15% del ingreso total. En riqueza, eso es el 38%, más o menos. 38-40% de la riqueza está en manos del 1%. ¿Sí? Decía también hoy, este 1% de ingresos equivale a lo que tiene el 50% más pobre combinado. En riqueza, uno necesitaría juntar 5 o 6 de estas mitades pobres para juntar el patrimonio que tiene el 1% más rico. O sea, la acumulación patrimonial es escandalosa. Un impuesto al patrimonio no va a corregir esto, pero sería un mecanismo, insisto, incremental, fácil para implementar rápidamente, que pueda colaborar con eso. Y por último, para no extenderme más con esta parte incremental, las políticas salariales, que creo que son, digamos, ahí sí, la restauración frente amplista sería ya de por sí muy, muy importante, porque permitiría rápidamente, a través de los consejos salarios, tener una política salarial que ayude sobre todo a la recuperación de los salarios más deprimidos. Estos son los incrementales. Hasta acá creo que podemos estar más o menos de acuerdo. De hecho, los documentos de la Unidad Temática de Economía, por ahora, en varios de estos puntos, van en este sentido, están trabajando en estas líneas. Las más disruptivas, yo creo que hay que tener al menos una política que sea distinta, por lo menos en bandeja, irla pensando, irla madurando, irla diseñando con tiempo y con cuidado, pero que pueda tener un impacto, digamos, un poquito más ambicioso. Ahí hay una primera que me parece que puede ser importante, y es la de combinar esto que yo les decía, ¿no?, de la unificación de las transferencias monetarias a los hogares con menores, ¿sí? Tener una especie como de renta básica universal para menores, que, insisto, en materia de cobertura de población no estamos tan lejos, nos falta un 20% de la población, pero incrementando los montos sustantivamente, ¿sí? Y eso, combinarlo con una política que se llamó, algunos autores llaman demogrants. Anthony Atkinson, este especialista inglés en desigualdad, también la destacó con mucha fuerza en su último libro, que fue su último libro antes de morir, que donde dejó 15 medidas para bajar la desigualdad. Una de ellas era esta, que es una herencia social universal, digamos. Él decía, bueno, combinemos un impuesto a las herencias, que Uruguay no tiene, ¿sí? Un impuesto a la herencia con una herencia social universal. Es decir, conservarlo, lo más lindo, digamos, de la herencia, que es que lo que una generación acumula se lo lega a la siguiente, pero en lugar de hacerlo vía sanguínea, vía familiar, lo hacemos con cierto componente de distribución social, que es, esencialmente, ponemos un impuesto a la herencia y con eso financiamos un fondo que se va invirtiendo en cada menor a medida que van creciendo, y cuando cumplen 18 años, sos un ciudadano o ciudadana, te acompañamos toda tu infancia y adolescencia con la transferencia monetaria, y al llegar a la vida adulta tenés un monto de lo que dé, $5.000, $10.000, lo que sea, ¿sí? Para un depósito inicial de una cuenta hipotecaria, iniciar un emprendimiento, poner una cooperativa, es decir, para que la persona pueda desarrollar su vida adulta en condiciones de cierta mínima igualdad, ¿sí? Esta política, digamos, combinación de renta básica para menores con un impuesto a la herencia que se transfiera en este mecanismo de herencia universal, sería una política que sería un poco más agresiva en el buen sentido del término, y que permitiría rápidamente mover la aguja en materia de desigualdad. Y por último, porque estas son las más peleadoras, lo que pasa, que quedaron para el final. La otra que en general yo cuando la digo, parece que fue una cosa como de lo más ridícula, y sin embargo ya hay experiencias de esto en algunas partes del mundo. Por ejemplo, en India se ha aplicado. Fue parte de la plataforma de Bernie Sanders en Estados Unidos. También la planteó Corbyn con mucha fuerza cuando estaba al frente del Partido Laborista, que es la de empleo garantido por el Estado. La política también la planteó Atkinson con mucha fuerza en ese último libro. Es una política muy sencilla, que esencialmente lo que dice es que el Estado se compromete a dar un empleo por X tiempo a cualquier persona que lo pida al salario mínimo. Es una política deliberadamente orientada a, digamos, reducir por lo menos sustancialmente el desempleo, ¿sí? Con un costo fiscal que obviamente es elevado, pero con unos beneficios sociales y económicos ridículos, ¿sí? Yo hice algunas cuentas en algún momento y me daba algo así como un punto del PBI, que es un montón de plata.
para bajar el desempleo del 7%, si te hay algo que estaba en ese momento que yo hice la cuenta, a 3%. O sea, estamos hablando de una política cara, ¿sí? Pero es una política que esto sí que es disruptivo, porque además cambia completamente la relación de negociación entre capital y trabajo. Completamente. Digamos, destruye la amenaza del despido, destruye al ejército industrial de reserva, acá lo puedo decir con más suelto de cuerpo. Y es una política que, digamos, que puede alterar sustancialmente el funcionamiento del mercado de trabajo y de la economía, ¿sí? Tiene un efecto que algunos autores plantean como negativo, que es que destruye puestos de trabajo, destruye los puestos de trabajo malos, de mala calidad, los informales, porque da una opción de salida muy clara y muy potente para aquellos que están en esas condiciones. Y además le da al instrumento salario mínimo un poder de fuego que no tendría de otra forma, ¿sí? Porque ahí regulás, digamos, toda la cola baja de la distribución con ese instrumento. Entonces, esta sería una política verdaderamente disruptiva, que no es una demencia, no es una cosa que sea ridícula, insisto. Si quieren leer una fundamentación, digamos, bastante completa de esto, en el último libro de Atkinson que se llama Desigualdad, ¿qué se puede hacer?, que es, digamos, de un profesor, para los que no lo conocen, es un profesor inglés que dedicó su vida al estudio sobre la desigualdad, que es reconocido internacionalmente por todo el mundo, que todo el mundo incluso acuerda que fue una canallada que no le hayan dado el Nobel antes de morir. O sea, un profesor, digamos, de eminencia. Esta es una de las políticas que él eligió como una de las políticas más importantes para proponer en términos de reducción de la desigualdad. Y tenía toda una parte final sobre cómo esto juega con el crecimiento económico, que es como el elefante de la habitación. No lo voy a decir ahora, lo vamos a dejar para la parte de preguntas. Pero sí quiero decir una cosa más al final, y es que todo esto yo decía que hay que combinar políticas incrementales con disruptivas y objetivos distributivos claros. Ahí los objetivos distributivos pueden ser de muchas formas. Uno podría decir, bueno, de la misma forma que yo tengo un rango meta de inflación, yo podría tener un rango meta de índice de Gini, que es un poco difícil de leer para la ciudadanía. Incluso tener un rango meta sobre esto del ratio de los deciles que yo le comentaba al principio también es como raro. Podemos tener otros objetivos distributivos o que tengan impacto distributivo, por ejemplo, objetivos de empleo u objetivos de pobreza, que no es lo mismo que desigualdad, pero que está íntimamente relacionado. Yo creo que Uruguay debería comprometerse en algún punto, el Estado uruguayo debería comprometerse a eliminar la pobreza infantil, ¿sí?, con un plazo X. O sea, digamos, no hay cómo argumentar que debamos naturalizar la pobreza infantil desde ningún punto de vista, ¿sí? Y es un objetivo que, digamos, ordenaría, si uno dice, bueno, el Estado se compromete con todos sus instrumentos a eliminar la pobreza infantil, eso ordena todo el conjunto, toda la batería de políticas públicas con ese objetivo en mente, y eso tiene un impacto distributivo en toda la línea de frente, ¿sí? Sería realmente muy potente y además es viable. Yo, es una infidencia, en una unidad temática anterior lo planteé así y se me objetó que eso implicaba eliminar la pobreza. Un poco sí. Evidentemente, si uno elimina la pobreza infantil, como los niños pobres o niños que viven en hogares pobres, en realidad uno está esencialmente intentando eliminar el conjunto de la pobreza y llevando casi la totalidad de los hogares pobres por encima de la línea. Insisto, esto no es una política que sea ridícula. Lo hicimos con la tercera edad ya. Uruguay blindó en el 89 a los mayores de 65 años de la pobreza. La pobreza en mayores de 65 es 2%, 2 con algo, es casi cero, porque están blindados por un mecanismo constitucional que asegura sus ingresos. Nosotros podríamos plantearnos algo de esta naturaleza. Para los menores sería una política con un rédito hasta económico, digamos, que está, digamos, vastamente documentado los impactos positivos que tiene reducir las condiciones de privación de los menores, sobre todo en las primeras etapas de la vida. Así que creo que sería un objetivo que perfectamente podríamos plantearnos. Tal vez no, es decir, en un periodo de gobierno se va a hacer esto, pero que sea el objetivo explícito me parece que es algo importante que podría, insisto, ordenar el conjunto de políticas públicas que podamos adoptar y que está muy bien orientado y articulado con estas políticas incrementales y disruptivas que yo manejaba. Me repasé de tiempo, Federico, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Claro, interesante, y queda la última parte, así que alguien hágale una pregunta sobre el elefante en la habitación. Bueno, ahora vamos a escuchar a Estefanía. Tenemos que hacer un pequeño enroque para que las compañeras del lenguaje de señas puedan trabajar en forma adecuada.
Pasas ahí. Para que Mauricio. Ahí está. Bueno, le damos la palabra entonces a Estefanía Galván. Les recuerdo a los compañeros que fueron llegando que la idea es, después que termine Estefanía, hacer una rondita de preguntas y de comentarios. En un principio hemos pensado con el responsable acá, con Bruno, que se pudiera hacer por escrito. Hay unos papelitos acá. Después vemos si no son muchos, podemos intercambiar en voz alta, digamos. Así que le doy la palabra a Estefanía. Bueno, primero muchas gracias por estar acá. Es un gusto para mí compartir este espacio y gracias por la invitación. Bueno, yo como dijo Federico, trabajo en temas de mercado laboral, entonces voy a focalizarme un poco en eso. Y bueno, para darle un poco de marketing, voy a plantear que en realidad el mercado laboral es muy importante. En un contexto en que la mayoría de nosotros vivimos de la venta de nuestra fuerza de trabajo en el mercado laboral, la estructura, cómo funciona digamos, el aporte que cada uno hace al mercado laboral y que obtiene de eso es un determinante muy importante del bienestar de nuestra sociedad, ¿sí? Ahora Mauricio planteaba el tema de los niños, ¿no? La pobreza en los niños como último tema. Y siempre lo vinculamos mucho con las transferencias y los ingresos de las asignaciones familiares. Y una cosa que debemos tener presente es que el principal ingreso de los niños, de los hogares con niños, porque los niños en sí no tienen hogares, es ingreso laboral, ¿sí? O sea, de todos los hogares, pero en particular de los hogares con niños, es el mercado de trabajo. Y por esto, la principal política, digamos, que ha habido dirigida a los hogares con niños, tanto por su relevancia como por monto, son las políticas salariales, las políticas de empleo, ¿sí? Bueno, iba a hacer un poco de contexto de lo que fue, digamos, el gobierno los gobiernos del Frente, pero me parece que ya Mauricio lo hizo muy bien. Entonces, creo que, digamos, una síntesis muy corta, pero en términos de mercado de trabajo, la reinstauración de los consejos de salarios y el salario mínimo jugó un rol fundamental en esa caída de la desigualdad que planteaba Mauricio. Eso no lo voy a retomar. Entonces lo que voy a hacer es comenzar planteando un poco el estado de situación del mercado laboral en este contexto post-pandemia, y después voy a desarrollar un poquito dos temas que considero claves para una discusión de este tipo de desarrollo, una discusión programática, ¿sí? Bueno, el diagnóstico de la situación de mercado laboral nos encuentra ya en un contexto, digamos, pre-pandemia de enlentecimiento del crecimiento en el conjunto de los países de América Latina, de aumento de la pobreza y las desigualdades. Y en este contexto la pandemia pegó muy fuertemente. La situación que estamos ahora digamos, de recuperación, ya nos encontramos con una recuperación muy fuerte de lo que fue la caída del producto post-pandemia. En el 2021 crecimos a tasas de 4,5%, que fuera algo bastante inesperado en el contexto, digamos, cuando estábamos en el medio de la pandemia. Y este crecimiento fue liderado claramente por el sector exportador, por agroexportador, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora es una situación en la que el producto creció muchísimo más que el consumo, ¿sí? El consumo interno ha crecido mucho menos que el producto, y el producto creció tanto en volúmenes como en precio, ¿sí? Siempre está esta idea de que fue por los precios internacionales, pero también crecieron los volúmenes, ¿sí? Creció tanto volumen como precio. ¿Y cuál es la situación del mercado laboral en este contexto? Bueno, tenemos ahora, ya desde 2021, una recuperación casi completa en lo que son los niveles de empleo, ¿sí? Pero con una caída muy relevante en los salarios reales. Entonces, los ingresos de los hogares cayeron, y esto quiere decir que el empleo creció, pero no de forma tan relevante como para compensar la caída tan fuerte que hubo en los salarios reales. Es decir, que la masa salarial, o sea, eso que está compuesto tanto por la cantidad de empleados como por los salarios que obtienen, cayó,
Esto quiere decir que el conjunto de los trabajadores perdió relevancia, digamos, en cuánto producto se obtienen, o sea, cuánto se apropian del producto. Y un punto importante para mencionar es que esta recuperación del empleo vino acompañada de un cambio importante en su composición. O sea, la estructura del empleo en lo que fue la pospandemia cambió mucho respecto a la situación anterior. En particular tenemos tenemos una recuperación del empleo, de puestos de trabajo, pero con menor cantidad de horas trabajadas, lo que da cuenta de un subempleo, o sea, personas que trabajan menos que lo que están dispuestas a trabajar. También hay una caída importante de las tasas de actividad, quiere decir que hay personas que antes estaban empleadas o buscando empleo que en la pandemia se retiran del mercado laboral y no han vuelto, ¿sí? Podemos presumir que muchas de estas son mujeres que se retiraron por las dificultades que había, además de las dificultades del empleo, para la conciliación de las actividades de cuidado con mercado laboral, y estas personas, muchas de ellas no han vuelto al mercado laboral. Entonces una cosa que nos preguntamos es dónde están, qué les está pasando, cómo están viviendo. Después hay una noticia que, digamos, que fue algo que en principio fue medio generalizado en América Latina, pero que ahora es una particularidad bastante particular, digamos, de Uruguay, que es una caída en los niveles de informalidad, ¿sí? La informalidad cayó en el contexto de la pandemia en el conjunto de América Latina, que es algo como bastante raro para una situación de crisis, y esto fue porque se destruyeron sobre todo empleos informales, ¿sí? Pero en muchos lugares de América Latina esto ya está, digamos, revirtiéndose, y en Uruguay esto no es así. O sea, la informalidad todavía continúa en niveles más bajos que en el nivel previo a la pandemia. Entonces, esto se podría interpretar como una buena noticia, pero por el otro lado tenemos que ver qué es lo que está detrás de esto, que hay un poco esto de que planteaba de una composición diferente de lo que es el empleo. Entonces tenemos una caída muy relevante de lo que son los cuentapropistas y las pequeñas empresas, esas de menos de 5 empleados. Esas son las que han perdido más, han salido, digamos, del mercado. Hay una caída muy importante en la participación de determinados sectores, como por ejemplo el servicio doméstico y los servicios que emplean a personas de baja calificación. Estos son en general sectores que tienen niveles altos de informalidad y ha habido una caída, digamos, de estos sectores. Y también un movimiento hacia empresas de mayor tamaño, o sea, las empresas más chicas han desaparecido y las más grandes se han fortalecido. Entonces, todas estas fuerzas, digamos, jugaron a favor de, digamos, no es que la informalidad haya crecido porque más personas se estén registrando, sino porque ha caído, digamos, las personas que estaban en trabajos informales. Después, otro elemento que jugó en esta caída de la informalidad y también, digamos, en la creación de empleo, son los programas públicos de empleo. Se estima que más o menos 1/3 de la recuperación del empleo está dada por los programas públicos de empleo. Ahí tengo como las cifras, oportunidades laborales, son 15.000 empleos, y después tenemos el programa ABC con 4.000 empleos. Y estos programas de empleo también contribuyeron a la caída de la informalidad porque son empleos formales, pero son empleos de muy bajo salario, ¿sí? Y muy bajo es muy bajo en serio. Entonces, digamos, todo eso contribuye a explicar esta nueva situación del mercado laboral post-pandemia. Otra cosa a mencionar es que además estos trabajos, además de que sean de bajo salario, también son como de un horizonte temporal corto, ¿no? Porque no sabemos, digamos, qué va a pasar con estos empleos que se crearon, digamos, para de alguna forma plantear una solución a un grupo muy reducido de desempleados, qué va a pasar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, como síntesis un poco de la situación actual del mercado laboral, tenemos recuperación bastante importante del empleo, casi completa, pero con una caída muy importante de lo que es el salario real y este cambio en composición, digamos, donde los eslabones más débiles del mercado laboral, los empleos más precarios y determinados grupos de trabajadores fueron, digamos, siendo expulsados del mercado laboral. Después mencionar que estos efectos de la pandemia, como mencionaba, no son iguales, digamos, para todas las personas, y en particular tienen
tiene claros sesgos de género y de clase, y esto se vincula también con otro elemento que quería plantear como más estructural, que son las desigualdades de género en el mercado laboral. En el mundo, digamos, pero también en nuestro país, se encuentra que las mujeres actualmente alcanzan niveles educativos más elevados, o sea, tienen mayores tasas de finalización, tanto a niveles secundarios como terciarios de los ciclos educativos, y han ido ganando experiencia en el mercado laboral. Sin embargo, todavía tienen importantes problemas de su inserción en el mercado laboral, en el empleo, tienen tasas de desempleo más elevadas y salarios más bajos, ¿no? Más o menos la brecha salarial se ubica en torno a un 23-25%, depende de cómo se calcule, pero si tomamos individuos que tengan similares características observables, o sea, considerando las variables que se encuentran en la encuesta hogares, que son las que podemos utilizar, niveles similares de educación, de trayectoria al mercado laboral, que se llama experiencia y demás, una medida que en economía laboral llamamos la brecha, digamos, descontando las características o brecha explicada, ahí tenemos que la brecha salarial se eleva a un 30%, 29-30%. Entonces, como decía, uno de las causas de esto, de estas brechas salariales, están fuertemente ubicadas en la desigual distribución del trabajo de cuidados. ¿Sí? Durante mucho tiempo en economía laboral se apuntaba a desiguales características productivas, esto es porque se pensaba que era por diferentes niveles educativos y experiencia, pero ahora la brecha, digamos, es aún mayor si damos cuenta de esas características. Y como decía, los sesgos económicos y sociales de esta crisis también se suman los sesgos de género, profundizando muchas de estas desigualdades estructurales de la inserción de las mujeres en el mercado laboral. Entonces, muchos de los sectores que fueron más fuertemente afectados por la pandemia, en particular servicio doméstico, que emplea más o menos el 12% de las mujeres que están en el mercado laboral, fue uno de los sectores más afectados por la pandemia, y después todo lo que es sectores de servicios fueron también muy afectados, y estos son sectores altamente feminizados, ¿sí? Después también los sectores de servicios sociales, salud humana, educación, fueron sectores que estuvieron en la primera línea de la pandemia, que también son sectores fuertemente feminizados, y donde hoy, digamos, están en juego con este recorte de los servicios públicos muchos digamos, de esos puestos de trabajo, pero también de la disminución de la calidad de esos puestos de trabajo. Y un aspecto a mencionar acá es que todo lo que sea servicios públicos tiene un sesgo de género muy claro, no solo porque como decía, muchos de estos empleos son empleos ocupados, puestos de trabajo ocupados por mujeres, en particular, puedo decir algunos números, pero en el sector servicios sociales y salud humana, 76% de los ocupados son mujeres, en educación un 74% son mujeres, y estos sectores, digamos, con los recortes de los servicios públicos, son de los más afectados, pero son afectadas las mujeres no solamente por ser empleadas en estos sectores, sino porque son también las más dependientes de estos servicios. Y esto se da, por un lado, porque, digamos, en el marco de la división sexual del trabajo, son las mujeres las que deben realizar esas tareas si no las provee el Estado, ¿sí? Las tareas de cuidado, las tareas de cuidar enfermos, cuidar ancianos, cuidar niños, etc. O sea que cuando estos servicios disminuyen o empeoran su calidad, es un trabajo que recae sobre las mujeres, y en particular sobre las mujeres más débiles, o sea, las mujeres más pobres, las migrantes, afro, etc. Y también porque son las mujeres que al tener menores ingresos tienen menores capacidad de adquirir estos servicios en el mercado, ¿sí? Entonces, cuando el Estado se retira de esos servicios, les cuesta también más a las mujeres, pero en particular a los hogares con jefatura femenina, que digamos que es donde están ubicados la mayoría, digamos, de esos niños pobres que mencionaba Mauricio. Si comparamos las tasas de pobreza en hogares con jefatura femenina, es muchísimo más alta. La dificultad de adquirir esos servicios en el mercado, si el Estado se retira, es aún mayor para esos hogares. Entonces, bueno, planteaba un poco
el impacto de género que tuvo esta crisis. Y más allá yendo como a lo estructural, un problema es justamente que el mercado laboral sigue considerando que el trabajador ideal es aquel que no tiene obligaciones familiares, que puede tener una dedicación full time, que no falta nunca. Y este modelo, digamos, está basado en una idea de cómo era, de cómo era anteriormente, digamos, la incorporación al mercado de trabajo de la familia tipo, donde había un varón que trabajaba y era proveedor de ingresos para todo el hogar. Y este digamos, modelo ya no se ajusta, ¿sí? Entonces no debería ser un modelo para las mujeres, porque es lo que crea las desigualdades, esta idea de que las mujeres tienen que adaptarse a ese modelo para ser exitosas en el mercado laboral, pero tampoco debería ser un modelo para los varones si queremos lograr una equidad de género en el mercado laboral. Y vinculado a la seguridad social, este modelo también se reproduce en nuestra seguridad social. Tenemos un modelo de seguridad social donde se entiende el trabajo como un trabajo estable, que duraba para toda la vida, sin interrupciones, donde el vínculo del mercado laboral era del varón y la pareja, digamos, era una pareja estable que vivía toda la vida junta. Entonces, las relaciones de familiares y de género han ido cambiando y la mujer se insertó en el mercado laboral, digamos, que no suene como algo que cambió para peor, sino como que la idea de que las parejas se puedan separar es algo que claramente es algo beneficioso, ¿no? Antes quizás no se podía, digamos, y ahora las personas tienen más libertad. Pero digamos, un modelo que ya no se adapta a lo que es la organización familiar y la estructura del mercado de trabajo actual. Y hoy es un sistema que es altamente regresivo. Y en particular para las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen trayectorias laborales más inciertas, más intermitentes, tienen salidas del mercado laboral. Entonces, en particular, cuando tienen hijos, muchas de ellas no regresan o regresan pocos años, digamos, algunos años y otros no. Entonces, una pregunta es cómo se redistribuye los ingresos a esas personas que participan del mercado laboral de forma intermitente, pero luego nunca llegan a la causal jubilatoria. O sea, aportan al sistema, pero después nunca obtienen nada de este sistema. Entonces, digamos, están contribuyendo a financiar las jubilaciones de las personas que tienen una inserción laboral más estable. Esa es una de las interrogantes, digamos, y por qué el sistema actual es bastante regresivo. Y esta propuesta de reforma lo agrava todavía más, porque aumenta la edad de causal jubilatoria a los 70 años. Esto, digamos, como decía, es peor para las mujeres porque por esa trayectoria laboral más intermitente. Y entonces deben esperar, dije a los 70, a los 65 años, pero deben esperar a los 70 años si no tienen la causal jubilatoria para obtener esta pensión no contributiva, ¿sí? Y además, para obtenerla, deben demostrar que no tienen ingresos en el núcleo familiar. Entonces, digamos, de nuevo, digamos, como esa visión de que el varón va a proveer a la mujer y si el varón tiene los ingresos, no es necesario darle la pensión. Y un tema que quería plantear junto con esto es la crisis de cuidado, ¿sí? Porque uno de los importantes elementos es justamente la feminización del envejecimiento de la población. Entonces, quienes cuidan ahora, ¿sí? Son justamente, en particular en los hogares más pobres, son las abuelas, ¿sí? Entonces, en esta idea de que ahora las mujeres tienen que estar trabajando más, incluso en estos trabajos más precarios y demás, para llegar a jubilarse. Entonces, uno de los temas que se plantea es quién va a cuidar, ¿no? También el envejecimiento de la población y en particular de las mujeres, que son quienes tienen expectativas de vida más largas y en general sobreviven a sus parejas, es el tema del sistema de cuidados para adultos dependientes, que también es otro de los desafíos de la crisis de cuidado. Y quería plantear otro tema, que es que el sistema de licencias para el cuidado hoy también está fuertemente ligado a lo que es el mercado laboral formal. Digamos, todo lo que son políticas de licencia requiere que las madres tengan un empleo formal.
En el Instituto de Economía tenemos un proyecto en el que estamos trabajando sobre los efectos de las licencias en el mercado laboral, y una de las cosas que vimos es que justamente, digamos, bueno, si vamos a las personas empleadas, tenemos que un 56% de las empleadas, digamos, solamente 56% de las empleadas y un 16% de estas son formales. Esto implica que solo un 47% de las madres tiene un vínculo laboral formal, ¿sí? O sea que son las que acceden a los beneficios de las licencias. Y si tomamos el conjunto de niños que nacieron en el 2019 en base a la encuesta continua de hogares, un 63% de estos niños tiene limitado el acceso a los subsidios de cuidado porque alguno de sus padres o no está empleado o es informal, y el 28% de los niños o niñas de menores de 0 años, ninguno de sus padres está en el mercado laboral formal, o sea que no tiene acceso a los cuidados garantizados por las licencias, ¿sí? Entonces, un poco para plantear lo que está en crisis, digamos, no es solo, digamos, la seguridad social, sino el modelo en el cual entendemos la protección social, que está basado en esta idea del mercado de trabajo formal y en la organización del cuidado basado en el trabajo, digamos, no remunerado que realizan las mujeres en el mercado laboral y también en el mercado, en los hogares, y eso es algo también que está en crisis. Entonces, yo creo que el problema principal es cómo entendemos el trabajo, ¿sí? Es importante entender que el trabajo de cuidados tiene un rol fundamental para la sostenibilidad de la vida, para el bienestar de las personas, y la forma en que se organizan esos cuidados es fundamental para el bienestar de nuestra sociedad. Entonces creo que debe empezar a visibilizarse un poco y empezar a mirar la impronta distributiva que tiene el Estado en la organización de las políticas de cuidado. Bueno, la propuesta acá no es muy novedosa, no tengo propuestas tan novedosas como las que plantea Mauricio, simplemente un sistema de cuidados de calidad, diverso, lo que ya el movimiento feminista viene planteando, que garantice, digamos, cuidado de calidad y en la cantidad de horas necesarias. El principal argumento en contra, digamos, de esto es que es caro, y todos lo sabemos, pero debemos tener en cuenta que en realidad hoy estos cuidados ya están, digamos, estos cuidados no son nuevos, los están haciendo y están recayendo sobre los eslabones más débiles de nuestra sociedad. O sea, se está financiando en base al trabajo no remunerado de las mujeres más débiles de nuestra sociedad. Y esa debe ser la respuesta cuando nos digan que es caro. Y después otro tema que quiero poner brevemente sobre la mesa y que está muy vinculado a esto, es el tema del cambio tecnológico y lo que se ha llamado el futuro del trabajo. Y bueno, acá esto es un tema que se ha venido discutiendo bastante, sobre todo en los países desarrollados desde hace bastante tiempo, por sus fuertes impactos distributivos. Todavía tenemos como digamos, no está muy preciso cómo esto está afectando en nuestras economías latinoamericanas, todavía hay, digamos, efectos muy inciertos sobre lo que es el cambio tecnológico en los mercados laborales latinoamericanos, pero sí debemos tener en cuenta, digamos, que el cambio tecnológico es algo que se viene, pero que además es necesario para aumentar la productividad del trabajo, ¿sí? Y acá hay dos tipos, digamos, de tecnología. Digamos, los que estudian esto los separan como en dos tipos, digamos, podría separarse en más, pero hay un tipo de tecnología que es la que complementa el trabajo y hace que el trabajo sea más productivo, o sea, aumenta la productividad de los trabajadores. Y este tipo de tecnología es la que uno esperaría que tenga efectos positivos sobre el bienestar. Y después está la otra tecnología, que es la ahorradora de mano de obra, ¿sí? La tecnología que está más vinculada a la automatización. Y esta, en general, los efectos son de desplazar trabajadores, o sea, los trabajadores en particular, los que realizan tareas de tipo más rutinarias, que son esas tareas más repetitivas y demás, estos son sustituidos por máquinas que, digamos, que hacen esas tareas, en particular todo lo que es inteligencia artificial, y entonces esos puestos de trabajo se destruyen.
En general, como decía, la inteligencia artificial ha ido muy de la mano de este segundo tipo de tecnología. En los mercados laborales europeos, muchas de las, digamos, en particular de la industria, de los puestos de trabajo industriales, se han ido destruyendo y desplazando trabajadores. Y ahí, digamos, se desplazan en general, digamos, eso hace que lo que se llama la polarización del empleo, que es que crecen los sectores más bajos, de menor calificación. En general son trabajos de servicios de baja calificación que no pueden, digamos, automatizarse. Y después, por otro lado, los que quedan son los trabajos de más alta calificación. Entonces, un tema es ver cómo esto va a afectar en América Latina. Vinculado un poco con lo que venía diciendo, con este tipo de tecnología los trabajadores pierden poder de negociación, ¿sí? Pierden sus empleos y eso hace que pierdan poder de negociación. Y nos plantea también el desafío vinculado con lo anterior de repensar un poco lo que es el sistema de protección social, ¿no? Cómo vamos a relocalizar a estos trabajadores si es que pensamos que este proceso está sucediendo en nuestros países. Y vinculado a los incentivos del sistema tributario y la financiación del sistema de seguridad social. Acá, digamos, los incentivos del sistema tributario justamente promueven este tipo de tecnologías porque reducen los aportes, digamos, y acá hay propuestas novedosas en algunos contextos europeos. Por ejemplo, en Alemania se empezó a hacer que los robots que se introdujeran en las empresas pagaran aportes patronales, ¿sí? Se aportaran a la seguridad social. Eso hace que digamos, que los aportes a la seguridad social no disminuyan. Hay algunos antecedentes para Uruguay, inesperados, digamos, porque no están muy sobre la mesa, pero en el sistema bancario, cuando se introdujeron los cajeros automáticos, se logró también, digamos, que se hiciera aportes a la caja bancaria por la sustitución. Está claro que se hizo en un sector donde las ganancias son elevadas y donde los trabajadores tienen un poder de negociación importante. Entonces, esto es algo que difícilmente lo podamos pensar, por ejemplo, para el sector de supermercados, donde ahora los cajeros están siendo sustituidos por los cajeros automáticos. Y esta es claramente tecnología ahorradora de mano de obra y que plantea este desafío, digamos, de los incentivos que está dando el sistema tributario de aportes y cómo vamos a financiar la seguridad social. Bueno, y después, simplemente en relación a esto, la forma, digamos, de asegurarnos que estas tecnologías tengan efectos beneficiosos, digamos, de aumento de la productividad y de mejora del bienestar, digamos, lo ideal sería pensar que estas tecnologías nos permitieran trabajar menos y obtener más riqueza, porque eso es lo que debería ser una tecnología que aumente la productividad. Ahí un aspecto fundamental es quién está desarrollando esta tecnología, quién tiene la propiedad y para qué, ¿no? Fundamental el desarrollo de un sistema de ciencia y tecnología. También el rol de las empresas públicas como empresas que deberían introducir este tipo de tecnologías, desarrollarlas y buscar que esos efectos, digamos, se distribuyan al conjunto de la sociedad. Y bueno, y ahí en ese sentido también creo que el problema es justamente que poder desarrollar, digamos, tecnologías desde nuestros países y evitar que sea incorporando tecnologías extranjeras que en general no se adaptan como a los problemas que tenemos en nuestras realidades, pero que además nos crean esa dependencia, ¿no? Entonces, el poder desarrollar tecnologías desde acá es fundamental para obtener ese control y ver quién se queda con los beneficios de ese desarrollo tecnológico, ¿no? Y bueno, por acá un poco termino la exposición. Bueno, muchas gracias, Estefanía. Muy claro, muy interesante. Ya nos abrió la puerta más, Bruno, para la próxima jornada que tenemos que hablar sobre el modelo de desarrollo y cambio de la matriz productiva, así que tomamos eso. Bueno, nada, ahora la idea era si había alguna pregunta o algún comentario para abrir después una segunda ronda con Mauricio y con Estefanía.
Bueno, agradecemos los aportes de los compañeros. Vamos a intentar sintetizar para que quede en la grabación y todos aquellos que sigan este video después por las redes puedan seguir el hilo de la conversación. Ya de paso respondo una de las preguntas. Esta charla va a quedar colgada y accesible en internet. Bueno, recibimos aportes de Álvaro García, de Julio Pivel, de Pablo Ferreri, de Silvia Nane, de Isabel Andreoni, de Bruno Casartelli y del amigo Diego Pereira. Voy a intentar hacer un resumen de cada una de ellas. En todo caso, Mauricio y Estefanía, si necesitan agregar algo antes de responderlo, lo suman. Álvaro García hizo un breve saludo a la instancia, la saludó, planteó la importancia de mirar estos temas con una mirada izquierda, pero con visión prospectiva. Planteó que la comisión de programa viene trabajando en ese sentido y coincidiendo con varios de los aspectos y de los puntos que presentaron los expositores. Entiende que está claro que un futuro próximo gobierno del Frente Amplio se va a parar en un contexto distinto, donde se va a tener que hacer énfasis en algunos aspectos como el cambio tecnológico, como la integración de la perspectiva de género, el tema del cambio climático y de la desigualdad como aspectos centrales. Y hacía la pregunta de si esta charla iba a estar colgada, cosa que sí iba a estar colgada. Julio Pivel en realidad hizo una reflexión vinculado al tema del aumento de la pobreza, al final de los gobiernos del Frente Amplio, y la preocupación por la situación de la caja rural y las políticas tributarias vinculadas al agronegocio. Pablo Ferreri subrayó la coincidencia con lo planteado en relación a las bases que se implantaron en los gobiernos del Frente Amplio y que sobre esas políticas ya consolidadas necesariamente se va a tener que ir en un sentido incremental, evaluando cómo se ajustan aquellos aspectos que llegaron a determinados límites y cómo se impulsan nuevas políticas que intenten atacar aquellos aspectos que no lograron sus objetivos, ya que subraya que no alcanza con hacer más de lo mismo. Plantea que además de las ideas planteadas acá, existen algunas otras ideas, como puede ser el tema del IVA personalizado o algunas otras herramientas que es probable que no obtengan un impacto de la relevancia que obtuvo la incorporación del IRPF en el primer gobierno del Frente Amplio y que por lo tanto es necesario pensar cosas nuevas. Habló de atacar temas estructurales que tiene que ver con el mercado de trabajo, con el sistema educativo y con la necesidad de incorporar más recursos para esos temas, lo que lleva a la discusión fiscal. Silvia Nane hizo hincapié en dos aspectos, uno que tiene que ver con el tema de cuidados y la necesidad de empezar a discutirlo, no tanto en relación a sus costos, sino a plantear en el absurdo que es hablar de un costo incremental cuando hoy todos los cuidados o la mayor parte de los cuidados para un montón de gente no tienen costo y recaen principalmente en las mujeres. Y el otro aspecto relevante que planteó Silvia tiene que ver con cómo se incorpora la inteligencia artificial al mundo del trabajo y algunos problemas tecnológicos que tenemos en nuestro país, principalmente asociados a la escala y a la escasez de datos, que puede resultar un desafío para nuestro país. Manifiesta que es un punto central vinculado a la soberanía y en especial a la soberanía digital, que encarar ese tema puede generar también, además de soberanía, oportunidades laborales y de desarrollo. Isabel Andreoni planteó su preocupación en relación a que no está planteado en la charla de hoy alternativas al modelo extractivista agropecuario en que se basa la economía del país y
plantea la necesidad de analizar la tributación de estos sectores y la preocupación por algún tipo de mecanización agropecuaria, en especial con tecnología extranjera que profundiza la situación de desigualdad en el agro y la dependencia de este modelo, cuando a su criterio habría la posibilidad de intentar pensar un modelo alternativo. Diego, me olvidé tu apellido, perdón, Diego Pereira, habló de, en realidad hizo una pregunta, a ver si existiría la posibilidad de evaluar la aplicación del modelo chino en tecnología de la información a través de las empresas del Estado y del desarrollo de startups. Y finalmente Bruno Casartelli hizo una reflexión sobre el tema de la desigualdad, de las dificultades que se ha tenido para combatirla en términos generales durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, y deja planteada la pregunta de cuál podría ser la posibilidad para financiar políticas amplias y universales que cubra a todos los sectores más postergados. Hice un esfuerzo, disculpa si no se logró. Así que bueno, la idea ahora es darle la palabra a Estefanía y a Bruno. Capaz que empezamos por Estefanía, que está al lado de la intérprete, salvo que empiece Bruno. Perdón, ya estoy mezclado. Es la hora. A Estefanía y a Mauricio para que puedan responder las preguntas. Vamos a tener que pedirles que cambien para que queden al lado de las compañías de intérprete. Entonces, Estefanía. Bien, bueno, primero agradecer los comentarios de todos y todas. Bueno, hubo muchos aportes, algunas preguntas, voy a intentar responder. Respecto al trabajo, digamos, en las apps y los desafíos que estas nuevas tecnologías plantean, creo que justamente esto se vincula mucho con lo que planteaba, que es la necesidad de repensar, digamos, el sistema de seguridad social. Y cuando digo seguridad social no me refiero solamente a jubilaciones y pensiones, sino el sistema que garantice, digamos, que los derechos de amplios sectores de la población estén cubiertos, y cómo estas nuevas formas de trabajo, digamos, no se adecúan al modelo de seguridad social que tenemos actualmente, donde se plantea un trabajo estable en una fábrica o en una empresa para toda la vida. Entonces, bueno, creo que plantea el desafío esto de repensar un poco cómo estructuramos nuestra seguridad social y cómo garantizamos que todas esas personas, digamos, que ahora tienen vínculos más precarios, inestables, estén dentro del sistema. Después la parte digamos, del lado de trabajo o de los empleadas que generaría el sistema de cuidados, creo que ahí justamente eso es algo muy importante, y el gran desafío es lograr que sea un sistema de cuidados de calidad que genere puestos de trabajo de calidad, con niveles de formación buenos de las personas que cuidan, y que garantice derechos. Y esto es un trabajo, digamos, es un trabajo que debe ser entendido como fundamental, que justamente ahora está muy desvalorizado porque no tiene valor de mercado, pero que es un trabajo fundamental para el bienestar de las personas, para garantizar la sostenibilidad de la vida. Y es un trabajo que, hablando de tecnologías, no es automatizable, ¿sí? No podemos poner a un robot a cuidar a un niño, ¿sí? Entonces es un trabajo que no va a desaparecer, que es muy importante y que va a seguir siendo cada vez más importante. Entonces creo que ahí el gran desafío es justamente garantizar que los trabajos de cuidado sean trabajos de calidad, bien remunerados. Después se mencionó por ahí un poco la idea de dónde apostar al desarrollo y vinculado con el desarrollo tecnológico. Yo ahí, en verdad, como que no tengo súper claridad como para dar una respuesta. Sí creo que digamos, desde Uruguay, pero en particular el rol del Estado tiene que ser muy fuerte en esto, en desarrollar tecnología, en desarrollar ciencia y tecnología
adecuada a, digamos, a la estructura productiva, eligiendo sectores clave. Por ahí hubo un esfuerzo en algún momento en los gobiernos del Frente Amplio de elegir sectores clavos que generen, que apuesten al desarrollo. ¿Cómo? Sí, de clavos. Ah, perdón. Hay sectores clavos. Digamos, yo no tengo claro cuáles deberían ser esos sectores, creo que hay que pensarlo muy bien y tratar digamos, de generar tecnología y desarrollo en esos sectores que apuntale hacia otro modelo de crecimiento. Y digamos que el Estado tenga un rol clave justamente garantizando, digamos, de que esa apropiación de la tecnología, digamos, no se la lleven después otros y que garantice que los beneficios de eso sean redistribuidos, ¿no? Después, ¿cómo podemos tener políticas amplias y universales financiándola? Y bueno, y financiar esas políticas. Ahí por ahí Mauricio mencionaba muchas políticas y en todas decía que eran muy sencillas y prácticamente apretar un botón y funcionaban. Y bueno, yo creo que justamente la dificultad de todas esas políticas que se plantean ahí, por ahí tan claras desde el lado de vista de Mauricio, es conseguir los consensos, ¿no? Cómo convencemos a amplios sectores de la ciudadanía y me parece que, digamos, que parte de este convencimiento tiene que estar en salir a discutir, a plantear estos problemas, en tratar de llegar a la gente y no ser, digamos, tímidos o sea, ser innovadores con las propuestas y tratar, digamos, de pensar tratar de superar, digamos, lo que es la coyuntura actual y las discusiones como más chicas capaz y tratar de pensar como modelos de una discusión más estratégica y animarnos a plantear como cosas nuevas. Pero obviamente eso es como muy abierto. Bueno. Gracias, Estefanía. Damos a Mauricio. Muchísimas gracias por todos los comentarios. Voy a arrancar, voy a ser muy breve además. Arranco por esto del final. Estefanía me dio ahí el pie para decir una cosa que quería mencionar, y es esto de que, digamos, me parece que una de las claves para que algunas de estas políticas que pueden ser sencillas de aplicar reúnan como apoyo de la ciudadanía, es justamente, yo coincido con esto, que es saliendo a explicar, digamos, si tenemos en mente que son políticas que son en beneficio del 99%, son en beneficio de la mayoría. Estamos convencidos que así es. Digamos que reducir la desigualdad no solo es bueno porque es bueno desde el punto de vista de la justicia, sino además es bueno instrumentalmente, porque es bueno para el crecimiento económico, es bueno para la integración social, tiene una cantidad de beneficios. Bueno, expliquémoslo, sin ningún tipo de, digamos, de bemoles. Es posible explicarlo, es posible argumentarlo con mucha claridad. Lo que pasa es que tenemos que sí ser como muy transparentes en que estamos con un objetivo en mente deliberado, explícito, porque es favorable para todos y todas, de reducir la desigualdad y lo vamos a hacer de esta forma, ¿sí? Y hay argumentos de esta naturaleza que son teóricos, empíricos, y sería explicar. Y, digamos, esto, que es la esencia de hacer política, también tiene, digamos, tiene respaldo empírico también esto. O sea, hay una literatura en economía que, como siempre le ponemos nombres como sofisticados a las cosas, para aparentar que hacemos cosas más complicadas de las que hacemos, pero que no, en realidad no es así. Se llama Preferencias por la redistribución, se llama esta literatura, que esencialmente lo que muestra es que cuando la gente uno le explica, digamos, por ejemplo, el origen de la desigualdad, por qué esta desigualdad es como es, o cuando se explican las razones, la gente automáticamente incrementa su apoyo a las medidas redistributivas, ¿sí? Que es importante, en Uruguay, en 2005 el apoyo a las medidas redistributivas era muy fuerte y fue decayendo conforme crecía el PIB, esencialmente. Entonces hay que hacer un trabajo político allí, y explicar es parte de eso. Y yo lo que decía, que llegué muy apretado a tiempo, pero esto de los objetivos de desigualdad, decir, bueno, por ejemplo, un objetivo explícito del Frente Amplio va a ser reducir o eliminar la pobreza infantil, ¿sí? Es algo que se puede argumentar fácilmente, que uno fácilmente empatiza con la población con esto, si uno lo sale a decir con claridad, ordena un conjunto de políticas públicas y genera automáticamente apoyo. Entonces, digamos, no es que sea sencillo, en absoluto, es una disputa, digamos, a gran escala esta. Pero si tenemos una chance de ganarla, es así, es saliendo a decirla con claridad, con tranquilidad. Tenemos aparte ya, digamos, 15 años de gobierno arriba que demostramos ampliamente que somos capaces de hacer políticas a la vez redistributivas y muy serias. Digamos, tenemos todo para ganar en esta discusión.
Voy como de atrás para adelante. Con lo que decía Diego, yo estoy completamente de acuerdo. Ahí está el trabajo de Mariana Mazzucato, que seguramente lo conozcan, de la economista italiana, que es absolutamente brillante, un libro que se llama El Estado Emprendedor, que hace ese punto, digamos. Dice, bueno, el Estado efectivamente siempre, primero, destruye el mito de que la riqueza la genera el sector privado y el sector público la redistribuye en todo caso. Argumenta con muchísima claridad, digamos, por qué el Estado estuvo atrás de todas las grandes innovaciones tecnológicas del siglo XX, ¿sí? O sea, después podemos hablar de esto, pero digo, lo demuestra con mucha claridad y propone abiertamente que el Estado forme parte de las inversiones, sobre todo en startups, pero sea accionista. O sea, que ponga la plata y que después se quede con parte de los beneficios. Aparte lo dice de una forma brillante. Ahora sé que está trabajando para CEPAL. Hay un informe de CEPAL firmado por Mariana Mazzucato. Es un lujo que tenemos. Hay que aprovechar eso que está pensando en Latinoamérica ella. Y es, insisto, una economista de primerísimo nivel que está, por tu línea. Así que estoy plenamente de acuerdo. A ver, algunos puntos más. Voy a uno que es de los grandes, que es el de automatización. Ahí hay hay una discusión, yo no la domino del todo, sobre si este cambio tecnológico destruye puestos de trabajo o no, al final. Hay un argumento fácil que es que esto ya pasó miles de veces, siempre dijeron que se iba a terminar el trabajo y nunca pasó. Bueno, hay una discusión empírica, además es una discusión, estrictamente empírica, sobre si este cambio tecnológico va a destruir más puestos de los que crea o no. No lo sabemos, yo creo que esa es la parte de las claves de esto, es saber con precisión en Uruguay, en la América Latina, qué va a pasar y en qué sectores. Si esto tenemos que estudiarlo, y es como una pieza de información clave. Sin saberlo, estamos, hablando en el aire. Ahora, si efectivamente este cambio que vamos a atravesar, que estamos atravesando, que vamos a vivir las próximas décadas, efectivamente va a destruir más puestos de lo que crea, entonces ahí hay lógicamente hay pocas alternativas. Uno puede no hacer nada, que destruya puestos de trabajo, que incremente el desempleo, incremente la desigualdad, y que incremente las ganancias para los que son dueños de las máquinas. Esa es la opción por defecto. Si queremos socializar de alguna manera los beneficios que evidentemente estoy de acuerdo, o sea, es para trabajar menos. Uno debería pensar que un cambio tecnológico de esta naturaleza sería positivo para todos. El tema es que los dueños de las máquinas son unos pocos. Una opción para socializar los beneficios es trabajar menos. O sea, pero planificadamente que el Estado se comprometa a un cierto cronograma de reducción de la carga horaria de trabajo. Es una forma mecánica de distribuir los beneficios del cambio tecnológico si efectivamente destruye puestos de trabajo. O sea, que trabajemos todos y menos al mismo salario, evidentemente. Segunda alternativa, la opción B de esto es un poquito mejor, es la opción Bill Gates, que la propuesta de él, que es grabar impuesto a las máquinas. Insisto, Bill Gates no Kim Jong-un, o sea, Bill Gates está proponiendo grabar a las máquinas y con eso financiar una renta básica universal. ¿Sí? Eso es una segunda alternativa para socializar los beneficios y la última, bueno, es tomar las máquinas por asalto, que nunca hay que descartarla. Bueno, también, porque es una medida que está como muy desvalorizada, pero en el momento tenía sentido, porque en realidad, por una generación entera por lo menos, le fue muy mal. No descartemos nada, compañeros. No descartemos nada. Y una medida que yo mencioné al pasar no, que la mencioné en realidad, que es esta del empleo garantido. Atkinson la argumenta muy asociada al tema de la automatización. Dice, bueno, en realidad en el contexto de que vamos a perder puestos de trabajo y que se va a automatizar una cantidad de tareas que tal vez no queramos que se automaticen, si queremos tener cierto control democrático mínimo sobre este proceso, una opción es que el empleo garantido sirva para emplear gente en tareas que no queremos que haga una máquina, que haga un algoritmo, típicamente las de cuidados. Entonces ahí hay un paquete que puede funcionar. Hay tareas que queremos que las realice un ser humano, que queremos preservar el contacto humano. Y entonces, acá hay un entuerto que tenemos que desenredar, pero que puede llegar a funcionar. A ver, algunos apuntes más. Sobre imposición, una cosa que mencionamos es la imposición al patrimonio. Y el punto con el patrimonio y con la riqueza en general, que también la mencionó Álvaro, es que no tenemos ningún instrumento para ingresos tenemos, yo mencionaba las palancas que tenemos para mover la distribución del ingreso, pero patrimonio tenemos nada, porque el impuesto al patrimonio lo hicimos morir.
y no tenemos impuesto a la herencia. Entonces, creo que en patrimonio lo primero que hacer es montar un sistemita mínimo que nos permita tocar un poco ahí las manijas. Tener impuesto de patrimonio razonable, no, nada del otro mundo, pero que nos permita grabar el patrimonio de forma progresiva, anualmente, y un impuesto a la herencia que evite la reproducción intergeneracional de la desigualdad. Digamos, acá no hay mucho misterio. Y no hay, digamos, no es tampoco una cosa muy innovadora. Hay un montón de países que tienen impuesto a la herencia y, digamos, son economías capitalistas dinámicas que no se han derrumbado por su existencia. Y finalmente, un par de puntos sobre el sistema tributario y sobre el educativo también, que mencionaba Pablo. Es verdad que las propuestas incrementales que yo manejaba no van a tener un impacto como las de la primera ronda, estoy de acuerdo con eso. Ahora, sí es cierto que la reforma tributaria de 2007 tuvo un impacto muy grande, pero igual pudo haber sido mucho mayor. Hoy hablamos con Álvaro antes de empezar. Digamos, cuando se implementa la reforma tributaria de 2007, ustedes saben que el ingreso por capital se graba en la empresa, pagan IRAE, esencialmente, y después cuando los dueños de las empresas distribuyen utilidades a los accionistas, ahí pagan IRPF categoría 1. ¿Sí? Se paga como... Entonces la reforma de 2007 lo que hizo fue bajar el IRAE de 30 a 25% y poner el IRPF 1 al 7%, de forma tal que al grabar el 75% restante al 7%, pues si uno suma da el mismo 30%. Esa era como la lógica. El punto es que nadie distribuyó utilidades. Cuando hicimos esa reforma, la distribución de utilidades fue muy baja. Hasta 2016, que la reforma, o sea, fue brillante eso, estuvo bien hecho. Y la sacaban con cuentas de socios, sacaban con gastos pero no distribuían el dividendo, entonces no pagaban IRPF 1. Entonces ahí perdimos una cantidad de años. Yo lo que decía es, unificando, sacando la dualidad del sistema, para no mover el IRAE, que también podríamos hacerlo, pero vos ahí lo metés todo en un sistema progresivo, es más fácil, contablemente les impedís y es una forma de reducir rápidamente la desigualdad, generar ingresos para el Estado, es, digamos, una política que puede andar y puede tener un impacto distributivo decente, sí, yo creo que sí. Y finalmente sobre el sistema educativo, que también mencionabas, hicimos hace años ya, con Rodrigo Arim y Andrea Viborito, unas simulaciones, viendo qué pasaba cuando uno incrementaba. Simulamos que todo el mundo terminaba secundaria, y tenía un efecto distributivo fuerte, de 2 o 3 puntos del Gini, o sea, una cosa grande, pero no nos convertía en Noruega, automáticamente. Entonces, digamos, es una parte de la ecuación, pero nada, eso, es una parte. Y bueno, la compañera allá, Isabel, decía que es verdad, yo por lo menos nunca hablé de otros modelos, estoy como siempre pensando en el marco de lo que tenemos, pero es cierto, hay una discusión ahí que nunca se puede obviar. En todo caso, el desafío es pensar en cómo este tipo de políticas también nos pueden encaminar a una cosa que yo me imagino que puede ser sí más razonable, que es cierto control democrático, por lo menos sobre la economía, sobre los frutos de la economía. Y creo que por allí está el desafío y que eso sí no es tan inalcanzable. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, Estefanía. Yo creo que espero que todos, como yo, disfrutamos estas 2 horas de intercambio. Siempre es bueno escuchar gente formada y actualizada, planteando cosas que a veces, creo que lo decía Estefanía, muchas veces tenemos algún resquemor en avanzar sobre algunas políticas que no solo están demostradas que funcionan, sino que en Uruguay podemos hacerlo. Y creo que los que participamos de la reunión, los que están escuchando, todos los compañeros que participan de las diferentes instancias programáticas y discusiones programáticas, tanto desde la 1001 como desde otros espacios, me parece que tienen que escuchar a Mauricio, a Estefanía y un montón de compañeros que están planteando estos temas para terminar de armar una propuesta política, programática de cara a las próximas elecciones que vuelva a enamorar a la gente y que nos dé la responsabilidad de avanzar en una sociedad diferente en los términos que hablaba Mauricio ahora al final y compartía con Isabel. Les agradezco. Retomamos estos intercambios en febrero o marzo, por lo menos un par de instancias más vamos a tener, así que los vamos a volver a invitar. Muchas gracias a todos. Perdón. Y muchísimas gracias a las compañeras que les mentimos, les dijimos que no iba a haber términos complicados y creo que sudaron un par de horas. Muchas gracias.